Continuemos con esta segunda parte de la clase y para completar eh, el tema este de la eficiencia y la eficacia, tenemos aquí un cuadro ilustrativo que nos sintetiza de manera sencilla pero bastante clara lo que significa la ineficiencia y la ineficacia, o lo contrario, la eficiencia y la eficacia. Entonces ustedes pueden ver en esta matriz de doble entrada, ¿verdad? Tenemos por un lado la palabra ineficaz, y ahí se explica qué significa en el cuadro superior izquierdo. Dice ineficaz, cuando no se alcanzan los objetivos, pero no se desperdician los recursos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en una empresa, un trabajador puede ser ineficaz o un gerente de producción puede ser ineficaz porque no alcanza los objetivos, pero tampoco no desperdicia recursos, ¿verdad? Entonces, no hemos logrado prácticamente nada, ¿verdad? Porque lo importante es alcanzar objetivos, como ya decía el señor Drucker. A la derecha, siempre en la parte superior de la matriz, tenemos el cuadro color celeste, dice eficaz, cuando se alcanzan los objetivos y se utilizan bien los recursos. Ahí somos eficaces, pero a la vez somos eficientes, como dice la palabra que está a la derecha del mismo cuadro. Entonces, es la combinación perfecta. La eficiencia y la eficacia llevan a la excelencia a las empresas en su productividad. Y tenemos el caso extremo, el peor de los casos, ¿verdad? Que es cuando se es ineficiente y se es ineficaz, donde no se alcanzan los objetivos y se desperdician recursos. Ese es el peor de los mundos, como podríamos decir. Y tenemos otro caso, digamos, dentro de la matriz, que se plantea donde se alcanzan los objetivos pero se desperdician los recursos. Entonces aquí, como siempre se trata de establecer en la relación costo-beneficio, aquí podríamos decir que pudimos haber alcanzado los objetivos que nos habíamos propuesto, pero hemos derrochado recursos, hemos gastado más recursos de los necesarios para alcanzar los objetivos. Eso tampoco es conveniente. Sin embargo, podríamos estar cumpliendo con la tesis del señor Drucker que dice que lo importante es alcanzar los objetivos y obtener resultados, ¿verdad? Aquí tenemos otra gráfica relacionada ya con una persona, con un trabajador, con un empleado, siempre utilizando los mismos términos. Ustedes pueden analizar este cuadrito tranquilamente y encontrar la explicación del significado de la eficiencia y la eficacia, igual que en el cuadro anterior. No nos vamos a detener en esto porque ya ustedes pueden estudiarlo detenidamente para comprenderlo mejor y entender que esos términos juegan un papel, esas categorías, porque son categorías dentro de la administración y dentro de la productividad de una empresa. Vamos a entrar a este otro temita, que es la clasificación de las empresas en El Salvador como una parte importante del conocimiento para un administrador, ¿verdad? Debe de saber que dentro de las empresas hay clasificaciones, porque esto nos ayuda a entender qué papel juegan las empresas y por qué se clasifican de determinada manera. Entonces tenemos aquí un tipo de empresas, ¿verdad?, que existen en El Salvador como las extractivas, por las actividades a las que se dedican. Entonces extraen productos de la naturaleza fundamentalmente. Tenemos la agricultura, la caza, que aquí en nuestro país pues ese rubro no se practica mucho porque somos un país pequeño y además
superpoblado. Entonces no quedan ya prácticamente esa actividad de cacería. Tenemos la selvicultura, ¿verdad? La pesca, la explotación de minas y canteras. Aunque algunas de estas, como las minas y las canteras, están ya en proceso de ser eliminadas porque contaminan el medio ambiente. Luego igual la extracción de madera. Ya en nuestro país quedan muy pocos bosques, ¿verdad? Entonces también están declinando esas actividades extractivas. Tenemos también las actividades industriales, ¿verdad? Entonces, las empresas industriales son aquellas que producen algo y además venden ese producto. Por ejemplo, tenemos las empresas de electricidad, ¿verdad? Las empresas de agua, las empresas de gas, las manufactureras que fabrican, transforman materias y las transforman en productos. La industria de la construcción, por ejemplo, que es, si no la más fuerte, una de las más fuertes industrias de nuestro país, que incide mucho dentro del ámbito económico nacional. Luego tenemos las empresas comerciales, ¿verdad? Estas se dedican, como su nombre lo dice, pues a vender, a comprar productos ya elaborados para revenderlos, ¿verdad? Al por mayor y al por menor. Dentro de estos también se ubica en esta clasificación a los restaurantes y a los hoteles, porque también comercian, ¿verdad? Luego tenemos las empresas financieras. Estas, ya ustedes habrán entendido de que se trata de bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, cooperativas, etcétera. Es decir, el mercado del dinero. Es lo que se llama el mercado del dinero. Venden la mercancía llamada dinero, ¿verdad? Eso es lo que hacen estas empresas financieras. Luego tenemos las empresas de servicios, ¿verdad? Servicios personales, auxiliares de la industria y del comercio. Es decir, prestan servicios de logística, ¿verdad? Complementarios a las demás industrias, ¿verdad? Y también prestan servicios a individuos por separado. Tenemos aquí otra clasificación que es útil y con otro criterio, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, empresas que se clasifican por sectores económicos, ¿verdad? Tenemos empresas que se clasifican por el origen de su capital, ¿verdad? Si su capital es privado, si es público o si es mixto, ¿verdad? Luego, por su tamaño, tenemos las grandes empresas, las medianas, las pequeñas y las microempresas. Por la conformación de su capital, ¿verdad? Puede ser capital individual, puede ser una sociedad anónima, ¿verdad? Esa es, porque también puede ser capital en efectivo o capital en bienes y raíces. Tenemos otra clasificación que esta la hace el Ministerio de Hacienda, que es por el pago de los impuestos al Estado. Entonces aquí el Ministerio de Hacienda clasifica a las empresas en grandes contribuyentes, medianos contribuyentes y pequeños contribuyentes, ¿verdad? Ese es para efectos de pago de impuestos. Luego tenemos por el número de propietarios. ¿Verdad? Pueden ser un solo propietario, dos propietarios o una cantidad mayor de propietarios. Entonces se forman las sociedades anónimas, ¿verdad? Con muchos socios, ¿verdad? Dueños de acciones. Por eso se les llama también accionistas. Luego, por la función social. Aquí, sobre todo, entran las organizaciones, ¿verdad? Que más que empresas son organizaciones, pero se administran como empresas. Y son las muy conocidas organizaciones no gubernamentales,
¿verdad? Que más que una intención lucrativa, tienen una función social. Es decir, no andan buscando utilidad en sus actividades, sino que hacen beneficio a la sociedad y a los sectores más vulnerables dentro de la sociedad. Luego tenemos una última categoría de clasificación, es por la forma de explotación, cómo explotan, digamos, los recursos. Y dentro de esto caben las que vimos anteriormente, por ejemplo, las empresas extractivas, por ejemplo, caerían dentro de esta clasificación. Tenemos aquí un esquema, ¿verdad? Que es muy ilustrativo, muy completo. Y pueden darse cuenta ustedes que tienen en la parte superior unos cuadros, 6 cuadros para ser exactos, donde están los criterios sobre los cuales se hacen las clasificaciones. Entonces, hay empresas que se clasifican por la propiedad, el tipo de propiedad o el tipo de capital que utilizan. En la propiedad, por ejemplo, tenemos las privadas, las públicas y las mixtas, ¿verdad? Ya eso no necesita explicación porque por sí solas se explican. Luego tenemos por la actividad que realizan, ¿verdad? Entonces tenemos sector primario, sector secundario y sector terciario. Esto se refiere a lo que es la industria, el comercio y la agricultura fundamentalmente, que son los 3 sectores importantes de la economía de un país. Luego tenemos si son fabricantes o no son fabricantes. ¿Verdad? Tenemos a los industriales, a los comerciales y a las empresas de servicio. Por su forma jurídica, pueden ser empresas individuales o pueden ser sociedades. Por su tamaño, microempresas, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Por su ámbito geográfico, pueden ser locales, nacionales o internacionales. Esa es una clasificación muy completa y que cubre prácticamente todo el espectro de la clasificación. Entonces, en ese organigrama podemos ya quedar ilustrados sobre la clasificación de las empresas. Entonces, terminamos ese tema y pasamos luego a las tareas que se derivan de esta clase. Entonces, ya saben ustedes que esta tarea hay que presentarla ya desarrollada 48 horas después de recibida la clase. Primera, defina el concepto de eficiencia y el concepto de eficacia, ¿verdad? Que acabamos de definir con bastante claridad. La relación insumo-producto, ¿a qué se refiere esa relación? ¿Verdad? Ya lo explicamos también ampliamente. Luego, las 3 formas que hay de aumentar la productividad, también ya lo explicamos. Una cuarta pregunta que dice, en productividad, el uso de recursos significa ¿qué? ¿Qué significa el uso de recursos? Luego, el alcance de los objetivos significa, ¿verdad? Esto tiene relación con la primera pregunta. Luego, una quinta pregunta que dice, 3 tipos de empresas que hay según la clasificación que acabamos de ver son. Entonces, expliquen ustedes ahí en su trabajo esos 3 tipos de clasificación. Y por favor, sus respuestas no las den muy breves, ¿verdad? Muy simples. Desarrollen su pensamiento, ¿verdad? Y desarrollen la idea al explicar cada una de las preguntas. Entonces, y no se les olvide también que se clasifica gramática y redacción, porque es importante y es parte de la educación que ustedes están recibiendo. Así es que, jóvenes, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.